Bien, en este video veremos cómo elaborar una fuente de voltaje de manera fácil y sencilla. Para esto no es necesario grandes conocimientos de electrónica ni matemáticas. Este video tiene como finalidad explicar cómo han surgido los diagramas de videos anteriores en donde he elaborado una fuente de voltaje. Empezaré con una explicación de los elementos que conforman la fuente y al final cómo la unión de ellos nos permite obtener una fuente económica y práctica. ¿Cómo elaborar el circuito? Bien, toda fuente de calidad requiere de los siguientes elementos. El primero es una fuente de AC. Esta la obtenemos de cualquier enchufe que tengamos en la casa o en un laboratorio. De ahí, una clavija conectada a un transformador. El transformador lo que nos permite es modificar nuestra señal de AC a un voltaje y con una corriente deseados. De ahí conectar el rectificador. El rectificador nos permite modificar la señal de AC para de ahí convertirla a corriente directa. Posteriormente es necesario conectar un filtro. El filtro lo que se encarga es modificar nuestra señal de tal manera que la vuelva lo más posible estable, es decir, la tiende a ser constante, es decir, una línea recta. De ahí hay que conectar un regulador. El regulador se encargará de mantener constante nuestro voltaje, como se aprecia en la imagen. Y posteriormente es necesario conectar la carga, es decir, el circuito o dispositivo que queramos alimentar con nuestra fuente. Cabe señalar que esto es necesario porque la mayoría de los dispositivos requieren un voltaje constante para su funcionamiento. Bien, el transformador. El acoplamiento por transformador ofrece dos ventajas. Primero, permite que la fuente de voltaje se reduzca como sea necesario. Como había mencionado, esto permite que la fuente de AC obtenga el voltaje y corriente que nosotros necesitemos. Segundo, la fuente de CA se aísla eléctricamente del rectificador, con lo que se evita el peligro de choques eléctricos en el circuito del secundario, es decir, el transformador le brinda protección al circuito de nuestra fuente de voltaje. Si existe una sobrecarga o un choque eléctrico en el suministro de energía, el transformador será el que se queme y únicamente tendremos que cambiarlo para volver a usar nuestra fuente de voltaje. La relación de vueltas del transformador determina la cantidad que el voltaje se reduce. La definición está dada por el IEEE y dice: el número de vueltas del secundario dividido entre el número de vueltas del primario. Un transformador con una relación de vueltas menor que 1 es reductor y uno con una relación de vueltas mayor que 1 es elevador. Es decir, lo único que tenemos que hacer es dividir el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Y así obtendremos a n. Si n es mayor que 1, el voltaje del secundario es mayor que el voltaje del primario. Si n es menor que 1, el voltaje del secundario es menor que el voltaje del primario, y si n es igual con 1, tanto el voltaje del secundario como del primario son idénticos. Sin embargo, a la hora de comprar un transformador, se debe de especificar con base en el voltaje del secundario, en lugar de la relación de vueltas. Es decir, cuando vamos a comprar un transformador no lo pedimos con el número de vueltas del primario o del secundario, únicamente lo pedimos con base al voltaje que queremos en el secundario, y también dependiendo de la corriente que vayamos a utilizar. El rectificador. El rectificador de puente utiliza 4 diodos conectados. Cuando el ciclo de entrada es positivo, los diodos D1 y D2 están polarizados en directa y conducen corriente en la dirección mostrada. En la figura vemos la fuente de AC. Como había mencionado, esto se puede dividir en ciclo positivo y en ciclo negativo. Durante el ciclo positivo, la corriente circulará como se aparece en la figura. Es decir, del transformador se dirige al primer diodo D1. De ahí la corriente pasa a lo que se encuentre conectado justo después del rectificador. Generalmente se le denomina carga, pero en nuestro caso corresponde a los demás elementos de la fuente. Posteriormente llega a tierra y de tierra regresa por el diodo D2 al transformador, y con esto se cierra el circuito por donde circula la corriente. Lo importante en la figura es observar cómo circula la corriente a través de RL. Como se ve en la figura, la corriente circula en esta dirección, de arriba hacia abajo. Esto es durante el ciclo positivo de la fuente AC. Ahora, cuando el semiciclo de entrada es negativo, los diodos D3 y D4 están polarizados en directa y conducen corriente en la misma dirección a través de RL que durante el semiciclo positivo. Veamos. Ahora, en el semiciclo negativo, la corriente circula en dirección opuesta a la anterior. Por lo tanto, pasa del transformador al diodo D4. Del diodo D4
pasa a la carga, que es RL, y de ahí a tierra. Posteriormente de tierra pasa a través del diodo D3 y se cierra el circuito, regresando a la corriente a través del transformador. Como se aprecia, la corriente está circulando en la misma dirección que en el ciclo anterior, es decir, de arriba hacia abajo a través de RL. Por lo tanto, se está aprovechando tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Por lo tanto, la señal que veremos en RL será los dos semiciclos del mismo lado. Recuerden, esta figura es la que se obtiene a través de RL y se ve así debido a que el rectificador está permitiendo circular la corriente en la misma dirección durante los dos semiciclos. Por eso se ven los dos semiciclos del mismo lado a través de RL. Ahora, para una fuente se puede comprar el puente de diodos ya elaborado o comprar los 4 diodos y armarlo. Eso sí, debes de asegurarte que soporte la corriente que entrega el transformador. Generalmente se pide de 2 amperes. También recuerden que los diodos únicamente conducen cuando están polarizados en directa. Por ejemplo, en esta ocasión la corriente circula en esta dirección. El diodo D4 es el único que está polarizado en directa debido a que la corriente circula de abajo hacia arriba. Los diodos conducen de acuerdo a como lo indica la flechita que forma parte de su símbolo. Por lo tanto, el diodo D2 no puede conducir porque la corriente no va en esa dirección. También el diodo D1 no puede conducir. Una vez que pasa por tierra, la corriente regresa y en esta ocasión sí puede circular a través de D3, que se encuentra en directa porque la corriente va en esa dirección. No se va por D2 porque anteriormente intentó pasar por acá en sentido opuesto, por así decirlo, y lo polarizó en inversa. Bien, el filtro. El filtro elimina los rizos de voltaje en el rectificador y produce un voltaje de CD relativamente uniforme. En general, el rizo es indeseable, por lo tanto, mientras más pequeño sea el rizo, mejor será la acción de filtrado. El filtrado es necesario porque los circuitos electrónicos requieren una fuente constante de voltaje y corriente continuos para proporcionar alimentación y polarización para la operación apropiada. Los filtros se implementan con capacitores. Bien, veamos nuestra señal senoidal, que es nuestra fuente de alimentación de cualquier enchufe. Pasa por el rectificador de onda completa, que es el puente de diodos, y nos convierte ambos semiciclos en un solo lado. Ahora, si a esa señal le agregamos el filtro, podemos ver cómo nuestra señal rectificada intenta ser una constante, es decir, convertirse en una línea recta. El rizo se puede considerar como la pendiente de nuestras ondas. Como se ve, aquí es un rectificador de media onda, por lo tanto existe mayor separación entre cada una de ellas. En el inciso B, espero se pueda apreciar, es un rectificador de onda completa, por lo tanto el rizo es un poco más pequeño. Lo que intenta hacer un filtro es volver constante nuestra señal.